Barron Trump es el hijo del presidente Donald Trump. A la edad de 18 años, Barron Trump finalmente ha hablado sobre lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo. Pero, ¿es la verdad lo que el público ha estado especulando? ¿Qué ha mantenido en silencio al hijo menor de los Trump durante todo este tiempo y por qué decide hablar ahora? No te lo pierdas, mira hasta el final para descubrir toda la verdad. Una vida privada pero fascinante. Barron Trump es frecuentemente referido como el hijo de Donald Trump, quien fue el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, su madre, Melania Trump, y su padre, Donald Trump, consideran a Barron como un bebé milagroso. A pesar de haber tenido una infancia rodeada de riqueza, Barron ha logrado mantener su privacidad, en contraste con su padre, que es muy expresivo. Además, al igual que su padre, Barron está interesado tanto en los negocios como en los deportes. La gente sospecha que Barron también tiene interés en algo más además de esos temas. Barron Trump, quien ahora tiene 18 años, finalmente ha admitido lo que todos anticipábamos que haría. Además de ser el primer hijo de Melania Trump, Barron Trump es el hijo menor de Donald Trump. Melania y Donald no tenían intención de tener un hijo. Por lo tanto, él llegó como una sorpresa completa y absoluta para ellos. Barron William Trump nació el 20 de marzo de 2006 en Manhattan, Nueva York. Fue bautizado en mayo de 2006 en la iglesia episcopal Bethesda by the Sea en Palm Beach, Florida. Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos. En cuanto a su origen, Barron tiene 3 linajes: alemán por parte de su padre, escocés por parte de su abuela y esloveno por parte de su madre, Melania, quien nació y creció en Novo Mesto. Esta diversidad cultural es algo que Melania ha preservado especialmente y ha transmitido a su hijo. Una vez compartió que en sus primeros años hablaba con Barron en esloveno para que pudiera mantener sus raíces y conectarse con sus abuelos. Esto explica por qué Barron todavía puede comunicarse fluidamente en la lengua materna de su madre, además del inglés y el francés. Curiosamente, Donald se enteró de la concepción de Barron en agosto de 2005, una gran sorpresa para él, ya que la pareja no tenía planes de tener hijos en ese momento. Donald, en entrevistas posteriores, admitió que se sintió atónito cuando escuchó que Melania estaba embarazada. Sin embargo, también expresó su alegría, llamando a Barron un milagro inesperado en su vida. El nombre Barron no fue una idea nueva que se le ocurrió después de saber del embarazo. A Donald le había gustado ese nombre desde hace mucho tiempo, usándolo como seudónimo John Barron para hablar en su propio nombre en llamadas de prensa desde los años 80. Incluso pidió al guionista de una serie de televisión basada en su carrera en bienes raíces que llamara al personaje principal Barron. Cuando Melania sugirió ese nombre para su hijo, Donald aceptó de inmediato porque le parecía real, fuerte y especial. La crianza de Barron ha sido, sin duda, extravagante. Desde su nacimiento, ha sido criado en la Torre Trump, donde tuvo durante muchos años un piso completo del ático solo para él. Se cree que el valor de ese piso es de $100 millones según las condiciones actuales del mercado. La opulencia del lugar se refleja en sus detalles, como una chimenea de mármol blanco y columnas de mármol de Carrara blanco. Para continuar con el tema del lujo, la riqueza de su familia le proporcionó a Barron oportunidades y experiencias que la mayoría de los niños no tienen. Desde una edad muy temprana, tuvo una gran colección de juguetes. Uno de ellos era un pequeño Mercedes-Benz que tenía una matrícula personalizada. Estos son solo algunos ejemplos de las cosas que Barron apreciaba. Su padre, Donald, es un firme creyente en la importancia de recibir una buena educación y, como resultado, Barron solo ha asistido a las instituciones más prestigiosas de los Estados Unidos. Al principio, Barron asistió a Columbia Grammar and Preparatory School, ubicada en Manhattan. Tanto los exigentes programas académicos como la alta reputación de CGPS le han otorgado un reconocimiento bien merecido. No obstante, las cosas estaban a punto de cambiar para él muy pronto. Barron se trasladó a St. Andrews Episcopal School en Potomac, Maryland, cerca de Washington, Distrito de Columbia, cuando su padre se desempeñaba como el 45º presidente de los Estados Unidos en el año 2016. Es interesante notar que Barron se desvió de la costumbre al matricularse en St. Andrew, ya que todos los hijos de presidentes anteriores, hasta ese momento, habían sido educados en Sedwell Friends School. Melania, quien es bien conocida por ser una madre que pone a su hijo por delante de cualquier otra prioridad, formó parte de la decisión de romper con la tradición. Su implicación en la crianza de Barron fue tan profunda que eligió no contratar a una niñera.
A pesar de tener los recursos económicos para hacerlo, Melania afirmó que tenía un fuerte deseo de ser la persona responsable de la educación y el cuidado diario de Barrón. A pesar de que Melania no tenía intención de tener hijos al principio, se sintió gratamente sorprendida de tener a Barrón en su vida. Lo consideraba una bendición, y su compromiso con él desempeñó un papel importante en la formación de su personalidad. Es posible que la conexión emocional de Barrón con su madre haya sido el motor detrás de algunas elecciones interesantes que hizo, aunque eso se dejará para otro momento. Melania se aseguró de que su hijo, Barrón, no se viera impedido de tener una infancia normal a causa del lujo que lo rodeaba. También le ofreció apoyo emocional constante. Ella se propuso como misión asegurarse de que su hijo fuera excepcional, lo cual demostró mientras era estudiante en la Oxbridge Academy, una institución prestigiosa conocida por sus exigentes estándares académicos. Cuando se le preguntó a una niña quién era Barrón cuando nadie lo observaba, respondió amablemente sobre su compañero de escuela diciendo que él era realmente muy amable. Barrón ha sido descrito como agradable en varias ocasiones, incluida esta. Otra chica en TikTok, que usa el nombre de Maddie, afirma que estuvo en la misma clase que Barron Trump en Columbia Grammar School. También asegura que el hijo del expresidente de los Estados Unidos fue su primer novio. En el video, se puede escuchar a Maddie diciendo, fui a la escuela con Barron Trump, y él fue mi primer novio y, lo que es más importante, mi primer beso. Además, recuerda el día en que Barrón llevó a 80 compañeros de clase a la Casa Blanca para que conocieran a su padre, quien en ese momento era presidente. En respuesta a una pregunta en las redes sociales sobre si Barrón es una buena persona, ella simplemente respondió con la palabra el mejor. El carácter de Barrón demuestra una completa ausencia de arrogancia ante el mundo exterior. La mayoría de las personas creen que los hijos de familias ricas y poderosas son arrogantes, pero Barrón no lo es. Se ha convertido en un joven educado y responsable, que valora todo lo que tiene y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí en todo lo que hace. A pesar de llevar un estilo de vida lujoso, Melania se aseguró de inculcarle principios de humildad y determinación para trabajar duro. Esta mentalidad debió ser la fuerza impulsora detrás de su decisión de alejarse del procedimiento habitual de selección escolar para su hijo, como se describió anteriormente. Hablando de educación, es importante destacar que la formación de Barrón no se limitó al aula. Melania tomó medidas meticulosas para asegurarse de que su hijo estuviera bien versado en su herencia y cultura. Incluso desde una edad temprana, Barrón ya había adquirido la capacidad de comunicarse en 2 idiomas distintos, además de aprender inglés. Su madre lo instruyó en el idioma esloveno que ella misma aprendió desde niña. Llegó a dominar ambos idiomas, y podía comunicarse en esloveno con sus abuelos maternos, quienes viven en Nueva York. Hablaba ambos idiomas con fluidez. Y eso no fue todo. Melania continuó instruyendo a su hijo en una variedad de idiomas. En el año 2009, reveló públicamente que Barrón también hablaba francés con soltura. Eso significaba que hablaba con fluidez 3 idiomas distintos. A pesar de esto, es posible que el esloveno sea el idioma preferido de Barrón entre todos los que habla, según Mary Jordan, ganadora del premio Pulitzer y autora del libro The Art of Ordeal, que trata sobre la vida de Melania. Barrón sigue conversando con su madre en esloveno después de todos estos años. En varias ocasiones, como cuando se hospedaban en la Casa Blanca, el equipo del servicio secreto asignado a ellos tuvo la oportunidad de escucharlos comunicarse entre sí. En una entrevista con CBS News, Jordan explicó que dentro de la unidad familiar existe un pequeño círculo íntimo formado por Melania, su madre, su padre y Barrón, y que todos ellos se comunican en esloveno. Esto significa que ningún miembro del servicio secreto puede entender lo que están diciendo. Además, Jordan reveló los sentimientos de Donald Trump al escuchar a su esposa e hijo hablar en un idioma que él nunca aprendió. Jordan continuó señalando que Donald ha expresado en ocasiones su molestia, ya que no puede entender lo que están diciendo. Existe una conexión particular entre Donald Trump y Barrón. A medida que Barrón crecía, Melania lo llamaba cariñosamente Little Donald, ya que era una réplica perfecta de su padre. Sin embargo, además de eso, Barrón posee una parte de la personalidad empresarial de su padre, lo que llevó a su madre a darle ese apodo. En una entrevista con ABC News en el año 2013, Melania declaró que a su hijo no le molestaba usar traje y que desde pequeño disfrutaba vestirse con corbata en ocasiones especiales. Al igual que su padre, el padre de Barrón no es la única persona a quien él se parece en apariencia y estilo. A ambos les gusta pasar tiempo juntos, y una de sus actividades favoritas es practicar deportes. Volvamos a la historia principal por el momento.
Aunque entraremos en más detalles sobre esto más adelante, Melania ha hecho esfuerzos conscientes para fomentar un sentimiento de camaradería entre los hombres de la familia Trump, creyendo firmemente en la necesidad de fortalecer los lazos entre su hijo y su padre. Melania es consciente de la importancia de la relación entre ambos. Barron disfruta pasar tiempo a solas con su padre porque, en general, siempre está con ella. Por eso, Melania se asegura de darles espacio cuando es momento de estar juntos padre e hijo. Melania afirmó que él espera con ilusión esos momentos. No es sorprendente que Barron sienta un profundo afecto por su padre. Pero ¿cuál es la naturaleza de su vínculo a pesar del horario agitado y las obligaciones exigentes de Donald durante esa época? Aunque el público rara vez tiene la oportunidad de observar sus interacciones, está claro que Donald se preocupa por lo mejor para su hijo. Siempre ha alentado a Barron a seguir sus aspiraciones y trabajar duro para alcanzar sus objetivos, incluso si son muy diferentes a los suyos. Donald siempre ha sido un firme defensor de su hijo. A pesar de que Barron ha heredado ciertas características de su padre, es innegable que también ha recibido el sentido del estilo de su madre. La declaración de moda más destacada que hizo Barron Trump tras mudarse a la Casa Blanca fue su elección de calzado. Según Footwear News, las zapatillas New Balance 574 Core eran su par favorito en ese momento. También se ha visto a Barron en numerosas ocasiones usando calzado moderno y con estilo. Algunas de las marcas que forman parte de su colección de zapatillas incluyen Adidas, Nike y Vans. Si cual sea la ocasión, ya sea una salida casual o un evento más formal, Barron siempre está bien preparado. Durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias en el año 2019, Barron usó una versión completamente negra de sus queridas zapatillas. Se observó que Barron llevaba una versión en color camel del mismo modelo en marzo del año 2019, después de haber usado previamente un par de zapatos grises y blancos el año anterior. Las fotografías fueron tomadas a principios del año 2020 y mostraban a Barron usando zapatillas negras, pantalones negros y una chaqueta tipo bomber. Antes de que pasaran un par de semanas, se le vio luciendo un nuevo par de zapatos que parecían tener detalles reflectantes en su diseño. En cada ocasión en la que Barron ha sido visto en público, siempre ha destacado, lo que añade un toque distintivo a su estilo único aunque sencillo. Su elección de calzado siempre complementa perfectamente su apariencia, ya sea que luzca un look casual con zapatillas deportivas o un atuendo más formal con mocasines. El hecho de que pueda llevar con facilidad cualquier estilo de calzado es solo una de las muchas razones por las que proyecta una imagen inconfundible de atractivo y seguridad. Es evidente que Barron tiene un buen ojo para la moda y sabe cómo utilizar su estatura a su favor, lo que lo posiciona como un posible referente de estilo en formación. Contrario a lo que muchos creen, no todo en la vida de Barron está relacionado con el estilo. Ser hijo de una figura pública tan famosa como Donald Trump conlleva su propio conjunto de problemas, algunos de ellos bastante peligrosos. A pesar de haber sido protegido de la mayoría de esos problemas, finalmente algunos llegaron a alcanzarlo, incluso dentro del entorno seguro que sus padres habían construido para él. Entonces, ¿qué ocurrió? Evento inesperado. En agosto del año 2023, una mujer de Chicago fue arrestada tras presuntamente enviar mensajes perturbadores sobre el expresidente Donald Trump y su hijo menor. Según CBS News, la mujer, Tracy Fiorenza, de 41 años, fue investigada después de intentar supuestamente acceder a la zona cercana a la escuela de Barron Trump y enviar correos electrónicos inquietantes a la institución educativa. Se informó que Fiorenza expresó un profundo desacuerdo con la familia Trump y sus posturas políticas, lo que podría haber influido en sus acciones. Afortunadamente, gracias a la vigilancia y rápida respuesta de las autoridades, la situación fue controlada antes de que pudiera volverse grave. El Servicio Secreto de los Estados Unidos había estado monitoreando el comportamiento de la mujer durante un tiempo antes de proceder con su detención. Después de que los mensajes comenzaran a volverse más serios, además de los correos reportados, miembros de la familia de Fiorenza también informaron de manera proactiva a las autoridades sobre signos de inestabilidad mental que habían notado en ella. Según un funcionario policial, la familia de Fiorenza expresó su preocupación por el comportamiento inestable que ella mostraba en la comunidad. También señalaron que había dejado de tomar su medicación prescrita en medio de desafíos continuos de salud mental. Actualmente, Fiorenza enfrenta un largo proceso legal con cargos relacionados con el envío de mensajes inapropiados. La familia Trump protegería a Barron en la medida de sus posibilidades. Su bienestar siempre ha sido, y seguirá siendo, una prioridad máxima.
especialmente en lo que respecta a su seguridad. Desafortunadamente, el hecho de ser hijo de una figura pública prominente no le concede en absoluto la oportunidad de llevar una vida completamente normal. Experiencias en deportes y tecnología. Desde el incidente, se ha implementado un protocolo de seguridad más estricto alrededor de Barron. Está protegido sin importar a dónde viaje, ya sea a la escuela o para participar en alguna actividad junto a sus padres. Cuando se matriculó en la Oxbridge Academy, una escuela preparatoria privada ubicada en West Palm Beach, Florida, el director de la institución, Ralph Maurer, declaró al Daily Mail: "Estamos trabajando directamente con el servicio secreto para asegurar que la logística y la seguridad funcionen sin problemas y discretamente, con poco impacto en los estudiantes, el profesorado, el personal o las operaciones diarias". La Oxbridge Academy es una escuela secundaria privada que prepara a sus estudiantes para la universidad. Además, la academia se puso en contacto con los padres de los alumnos para informarles sobre esta nueva situación, así como sobre la presencia del servicio secreto en el campus debido a la asistencia de Barron. Según Melania, la Oxbridge Academy es el entorno ideal para que su hijo asista a la escuela, ya que satisface todas sus necesidades. Más allá de si la escuela cumple o no con los requisitos que sus padres exigen, ella considera que una escuela debe contar con una comunidad diversa y con un firme compromiso con el rendimiento académico. Koch, el fundador de la institución, fue un apoyo clave en la campaña presidencial de Donald Trump en el año 2016 y colaboró en la recaudación de fondos para la misma. Barron se trasladó a la Oxbridge Academy después de que su padre dejara la Casa Blanca. Esto ocurrió después de la salida oficial de Donald Trump. Para asistir a la institución se requería una matrícula anual de $34,800, y fue fundada por el multimillonario Bill Koch. Es interesante notar que Barron solo tenía que viajar 15 minutos para llegar a Mar-a-Lago, el club privado que su padre posee. Por lo tanto, Barron ya estaba familiarizado con la zona, lo que facilitó su adaptación al nuevo entorno. Además, el hecho de que la administración de la escuela estuviera interesada en recibir a Barron como estudiante también contribuyó positivamente al proceso. En respuesta a la inscripción de Barron en la institución, Scott Siefried, quien se desempeña como director de promoción de la misma, expresó su entusiasmo ante la posibilidad de darle la bienvenida a nuestra escuela y comunidad. Incluso cuando aún era estudiante, Barron ya era toda una estrella, y es posible que su fama continúe en el futuro, especialmente porque está volviéndose más atlético y tiene un creciente interés por los deportes. En cuanto a deportes se refiere, Barron es un gran fanático del golf, que es su disciplina favorita. Donald se dedica al juego con una devoción ferviente. No solo es un aficionado del golf, sino que también es el orgulloso propietario de 11 campos de golf en los Estados Unidos que llevan la marca Trump. A través del golf, Donald logró fortalecer su relación con su hijo Barron, según relataron dos personas. Barron ha sido visto practicando golf con Trump en algunas ocasiones, de acuerdo con un amigo del expresidente que habló con Político. Para este amigo, Barron es un buen deportista por derecho propio. Incluso antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, esta costumbre ya existía desde hacía bastante tiempo. En cuanto a su físico, Barron es un atleta. Esto le permite destacar donde quiera que esté. Cuando viaja con su familia, resulta imposible no notarlo. Debido a su imponente estatura, sus familiares lo han apodado el Trump alto. A pesar de su corta edad, ya supera en altura a la mayoría de los miembros de la familia Trump. No solo su altura ha llamado la atención sobre él, sino que también ha generado especulaciones sobre cuánto más podría crecer en el futuro. Ambas afirmaciones son ciertas. Es perfectamente factible que Barron continúe superando en estatura a sus familiares y se convierta en uno de los Trump más altos hasta la fecha, considerando su genética y el ritmo de crecimiento que ya presenta. Es más alto que su padre, Donald Trump, quien mide aproximadamente 6 pies con 3 pulgadas. Barron mide 6 pies con 7 pulgadas. Aún más impresionante es el hecho de que supera en estatura a sus medio hermanos, Donald Jr. y Eric, quienes rondan los 6 pies con 1 pulgada cada uno. Se ha dicho que Barron está interesado en una variedad de deportes. A pesar de que el golf es su favorito, se le ha visto participando tanto en tenis como en fútbol. Fue durante su tiempo en la Academia Juvenil del DC United donde su pasión por el fútbol se volvió más evidente. A pesar de los avances en el equipamiento de seguridad, Donald Trump expresó públicamente su preocupación por el posible interés de Barron en jugar fútbol americano en el año 2018. Como padre,
Donald dejó muy claro que no se sentía cómodo con la idea de que Barron participara en una actividad de contacto tan intenso. Este sentimiento refleja la preocupación generalizada que muchos padres tienen por el bienestar de sus hijos. Esta inquietud derivó en una norma tácita dentro del hogar. En cambio, Donald y Melania alentaron a Barron a participar en actividades menos peligrosas, lo que finalmente resultó en que eligiera el fútbol como su deporte preferido. El año 2017 marcó un punto de inflexión en la aventura deportiva de Barron Trump, cuando se unió al club de fútbol DC United Saugatuck. Le asignaron el dorsal número 81 y jugó en la posición de mediocampista. Dentro de este contexto, Barron no solo recibió un entorno estructurado, sino también la oportunidad de desarrollar su entusiasmo por el deporte. Durante un evento navideño celebrado en la Casa Blanca en el año 2018, el compromiso de Barron con el fútbol alcanzó un hito importante cuando tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, el legendario futbolista Wayne Rooney. La familia Rooney asistió al evento exclusivamente para apoyar a Barron. Dejaron a un lado sus creencias políticas con el fin de fomentar su amor por el fútbol. El periodo que Barron pasó con el DC United fue seguido por su inscripción en la Oxbridge Academy en West Palm Beach, Florida. Fue allí donde continuó persiguiendo su pasión por el fútbol después de que la familia se mudara a Mar-a-Lago. La dedicación de Barron al deporte no solo le ha permitido mejorar sus capacidades físicas, sino que también le ha brindado una comunidad que lo apoya. Esto le ha permitido cultivar amistades y avanzar en su desarrollo personal fuera del foco de atención pública. Una de las cosas que ha sorprendido a muchas personas sobre Barron Trump es su habilidad natural con la tecnología. Esto, además de su pasión por los deportes. Barron hizo una rara aparición pública en un mitin en Las Vegas junto a su padre, donde Donald Trump se jactó con orgullo de las habilidades tecnológicas de su hijo. Barron tenía apenas 13 años en ese momento. Donald incluso afirmó que Barron era capaz de diseñar sitios web mejores que la mayoría de los profesionales del sector. Trump continuó destacando las habilidades tecnológicas de su hijo durante la conferencia de acción política conservadora. Bromeó diciendo, "Mi joven hijo Barron puede hacer que su computadora cante". Estas declaraciones públicas demostraron el orgullo de Donald por la capacidad tecnológica de Barron y llamaron la atención sobre sus cualidades emergentes que van más allá de la imagen pública de la familia. Barron Trump no solo destaca por su personalidad reservada, sino también por su notable estatura. Esto, a pesar de haber sido criado bajo el foco de atención durante la administración de su padre, es el miembro más alto de la familia Trump, incluyendo a su madre, Melania, quien mide 5 pies con 11 pulgadas. Y a su padre, Donald, quien mide 6 pies con 3 pulgadas. La inusual altura de Barron contribuye a su apariencia única, lo cual lo distingue no solo físicamente, sino también en términos de personalidad. Barron ha estado bien protegido del ojo público, en parte gracias al compromiso de Melania por salvaguardar su privacidad. Esto contrasta con la situación que frecuentemente ocurre con los hijos de presidentes, quienes suelen estar expuestos constantemente a los medios. Gracias a la actitud protectora de Melania, Barron ha podido desarrollar sus intereses en el deporte y la tecnología sin la presión excesiva del público. A pesar de que sus pasiones por el deporte y la tecnología han revelado ciertos aspectos de su personalidad, Barron sigue siendo una figura envuelta en gran parte por el misterio, debido a su destreza atlética, conocimientos tecnológicos y presencia física inusual. Está claro que es un joven complejo criado en circunstancias extraordinarias. No hay duda de que Donald siente un gran orgullo por las habilidades de su hijo, y sin embargo, ambos padres han sido muy cautelosos en proteger su privacidad, lo que le ha permitido desarrollarse libremente y de acuerdo con sus propios ideales. La participación del hijo de Trump en el deporte no representa ningún problema para él. En una entrevista, Donald Trump respondió a una pregunta sobre el futuro profesional de su hijo diciendo, "Si decide jugar fútbol americano, esa será su elección, y la respetaré". Esto no solo demuestra que Trump siempre está allí para apoyar a su hijo, sino que también indica claramente el vínculo estrecho que existe entre ellos. Barron está aún más motivado que su padre a alcanzar el éxito tanto en el mundo empresarial como en el golf. Está convencido de que, con su padre a su lado, podrá superar cualquier desafío que el futuro le depare y convertir sus sueños en realidad. Cuando un padre y un hijo enfrentan juntos nuevos retos, se preparan mejor para todo lo que venga, y ese proceso fortalece el lazo que los une. A la luz de esto, significa que Barron también participará en política, como lo hizo su padre. En el año 2024,
Barron hizo su debut en la arena política al ser seleccionado para representar al estado de Florida en la Convención Nacional Republicana, celebrada en mayo de ese mismo año. Sin embargo, tras una revisión adicional, Melania Trump reveló que su hijo había rechazado la invitación porque tenía otros compromisos. ¿Será posible que Barron no comparta el mismo interés por la política que su padre? Primero debe completar su educación universitaria antes de tomar una decisión. Orientación hacia el futuro. Barron William Trump, quien cumplió 18 años el 20 de marzo del año 2024, recibió su diploma oficial de la Oxbridge Academy, una reconocida escuela secundaria privada ubicada en West Palm Beach, Florida, el 17 de mayo del mismo año. Barron asistió a Oxbridge Academy después de dejar la Casa Blanca con sus padres en el año 2021. La ceremonia de graduación tuvo lugar justo 2 meses después de su cumpleaños. La ceremonia de graduación de Barron no solo fue un momento solemne para él, sino también un hito importante para toda la familia Trump. A pesar de que Donald y Melania Trump estuvieron presentes en la ceremonia, no pudieron escapar de la atención del público y los medios. Estaban sentados discretamente en la fila destinada a los padres. Aunque mantuvieron la compostura y lucieron atuendos elegantes, sus ojos reflejaban un profundo orgullo mientras observaban a su hijo cruzar el escenario para recibir su diploma. Barron no solo impresionó con su trayectoria durante su tiempo en Oxbridge, sino también por su carácter propio, su capacidad para pensar de manera independiente y su dedicación a los estudios. Los maestros de Barron en la escuela alguna vez comentaron que era un estudiante tranquilo pero sobresaliente. Dijeron que siempre entregaba sus tareas a tiempo, hacía preguntas incisivas y mostraba un talento excepcional en estudios sociales, particularmente en historia y economía. Gracias a la influencia de su madre, Melania, un educador, que prefirió mantenerse en el anonimato, describió el estilo de trabajo de Barron como muy trumpiano. Además, sus compañeros de clase también expresaron gran admiración por él. El día en que Barron se graduó de la escuela secundaria marcó no solo el final de su etapa en la educación media, sino también el comienzo de una nueva fase en su camino hacia la adultez. Sabiendo que su hijo ha trabajado arduamente para lograrlo, sus padres se sienten sumamente orgullosos al verlo alcanzar este importante hito. Barron ha manifestado su deseo de continuar con sus estudios y de buscar una carrera en un sector que le permita tener un impacto positivo en el mundo. Este anhelo surge mientras espera con entusiasmo las posibles oportunidades que el futuro le depara. Sin embargo, Barron no parece haber tomado una decisión definitiva aún, incluso si ya la ha tomado. La familia Trump todavía no está preparada para divulgar esa información. A pesar de que Donald Trump es conocido por hacer declaraciones sorprendentes, no ha revelado ningún dato sobre la universidad a la que su hijo planea asistir. En un discurso que ofreció, el expresidente afirmó que su hijo menor está considerando asistir a la universidad, aunque no especificó a cuál institución podría ingresar. Es posible que Donald Trump ya haya dejado escapar una pista al respecto. En una declaración anterior, Donald mencionó que existía la posibilidad de que Barron se matriculara en la Universidad de Pensilvania, después de completar sus estudios en la Escuela Wharton de Finanzas y Comercio de dicha universidad. Trump recibió su propio título en Economía en el año 1969. Obtuvo ese título tras asistir a la misma institución. Del mismo modo, Barron podría seguir ese mismo camino o bien trazar uno completamente nuevo.